Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y al igual que hicimos ayer, también hoy vamos a hacer una sesión especial de este programa del Catecismo, dedicada pues al comentario de la espiritualidad martirial, con motivo de esta reciente beatificación de los 498 mártires, el 28 de octubre, en Roma, con motivo también de que el 6 de noviembre, en este día de hoy, celebramos la fiesta litúrgica que la Iglesia ha asignado para estos 498 mártires, pues hemos querido hacer una edición especial de este programa del Catecismo, dedicando estos 2 días pues a profundizar en la espiritualidad martirial que todos como bautizados, no tal y como el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, todos como bautizados llevamos inserto, ¿no?, en ese bautismo la llamada martirial, a ser testigos de Cristo. Ayer nos acompañaba don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, que también hoy está con nosotros. Buenos días, don Demetrio. Buenos días a todos. Días. Y ayer también nos acompañaba don Jesús Sanz, obispo de Huesca Jaca, que hoy sus compromisos y deberes pastorales pues no le permitían estar entre nosotros, y pues abusando de su generosidad también hemos recurrido a otro hermano obispo, don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Buenos días, don Francisco. Buenos días y un saludo para todos los oyentes de Radio María. Además también don Francisco es de la casa, porque saben que también tiene un programa aquí en Radio María, y bueno, pues aquí estamos en familia, en Radio María es una familia, y máxime todavía cuando los que pues están aquí compartiendo hoy, y les agradezco muchísimo que me acompañen y hagan también pues de este programa de Radio María pues una plataforma en la que pues un servidor pueda también pues compaginar y compartir, ¿no?, con sus hermanos obispos pues este comentario del Catecismo. Ayer profundizamos en unos cuantos aspectos sobre la espiritualidad martirial. Hoy vamos a dar algún paso más. Me quiero servir de una forma especial de la hermosa homilía que pronunció el cardenal precepto de la Congregación de las Causas de los Santos, allí en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 28 de octubre, en la ceremonia de las beatificaciones. El cardenal José Saraiva Martins, él pronunció una hermosa homilía, y quisiera también, siguiendo su pauta, profundizar un poco más en algunos aspectos. En concreto, en un momento determinado de la homilía, él se hace la siguiente pregunta: ¿qué mensaje transmiten los mártires a cada uno de los aquí presentes? Decía él. También podríamos decir a cada uno de los oyentes de este programa de radio. ¿Qué mensaje transmiten los mártires? Porque uno podría decir, bueno, eso no nos queda un poco lejos. Esto no es algo más de admirar que de... Vamos a ver, en concreto, ¿qué es lo que me transmiten? Y él hace una respuesta, ¿no? Una respuesta que es el hecho de que ellos, el hecho de que hayan muerto gritando vivo Cristo Rey, que hayan dado ese testimonio, dice, nos recuerdan la llamada a la santidad. Y insistía él, Dios nos ha creado para que seamos santos, no podemos contentarnos con un cristianismo vivido tibiamente. Le pediría a don Francisco Cerro que nos comentase este aspecto del martirio como una llamada a la santidad. Precisamente, como profesor de teología espiritual, que expliqué muchos años, el martirio es la primera espiritualidad que tiene la Iglesia. O sea, lo primero que vive precisamente la Iglesia es el aspecto martirial. De hecho, en una teoría preciosa que tiene el cardenal Martini, que fue profesor también de la Biblia, profesor de teología bíblica y de Sagrada Escritura, él dice que cada evangelista tenía como una misión concreta, y decía él que el Evangelio de Marcos, que es prácticamente los primeros evangelios que se escribe, todo él recoge una espiritualidad martirial, porque lo primero que vive el cristianismo es que seguir a Cristo era tan serio que llevaba consigo dar la vida. Luego vendrá los aspectos comunitarios, que quizás explica más bien el Evangelio de Mateo. Vendrá luego el aspecto universal de nuestra fe, de la entrega a los que sufren, a los pobres, que lo refleja Lucas. Y luego, como el gran, para mí, evangelio, que es el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de la madurez cristiana, expresado sobre todo como el Evangelio místico. Pero hay que reconocer que la primera espiritualidad que tiene la Iglesia es una espiritualidad martiria, es decir, el ser cristiano, los primeros cristianos, llevaba consigo dar la vida, y por eso Marcos lo refleja tan bellísimamente, que es un evangelio muy corto
y prácticamente también se llama el Evangelio del Catecúmeno, porque los que se preparaban realmente para el bautismo era un bautismo muchísimas veces de sangre, ¿no? Como dice muy bien el cardenal en esta homilía de la beatificación de los mártires españoles. Por lo tanto, yo estoy convencido de eso, de que realmente el martirio nos recuerda algo que a mí me parece que es impresionante, y es que tiene que ser fundamentalmente nuestra espiritualidad, en el sentido de que seguir a Cristo lleva consigo dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Entonces, muchas veces es verdad que eso se plasma en un dar la vida día a día, en lo que podríamos decir un martirio blanco, que hablaba algo así Teresita de Lisieux, el martirio de pues esos sufrimientos y esos pequeños, también decía ella, alfilerazos que da la vida. Pero luego existe un martirio realmente de sangre, que muchos de estos hombres y mujeres, y que sigue siendo actual por lo que se ve y por lo que se verá, que llegan a amar tanto a Jesucristo que realmente no les importa entregar el valor más grande que tiene la persona humana, que es la vida, ¿no? Porque eso se identifica precisamente con estos hombres y mujeres que han dado hasta la última gota de su sangre por Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece muy impresionante esta idea que dice el señor cardenal, de que realmente el martirio es una exigencia de nuestro bautismo, en el sentido de que por el bautismo nos hemos incorporado y nos hemos identificado con Cristo. Y, bueno, pues muchas veces, o a un momento, Dios te puede pedir eso, ¿no? Es verdad que el martirio es algo que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida, pero es verdad que es un don que Dios te da, como el bautismo que recibimos. Entonces, uno tiene que estar disponible, ¿no? Pero es un don, es un regalo. Pero está claro que muchos de estos hombres y mujeres han dado la vida por Jesucristo y han entregado su vida por el Señor, tomándose en serio, como diríamos, la primera y la permanente espiritualidad de la Iglesia, que es martirial. Y luego otra cosa, basándome en estas palabras de esta homilía tan bonita, que también la he leído, es muy importante algo que decía también Juan Pablo II, que el martirio nos dice la seriedad del seguimiento cristiano, lo serio que es ser cristiano. Por eso estoy de acuerdo totalmente con sus palabras, ¿no?, de que muchas veces estamos en una actitud de mediocridad, ¿no? Yo creo que es importante esto, ¿no?, descubrir que la vida martirial, estos mártires, nos descubren lo serio y la seriedad del cristiano, que no nos podemos quedar anclados en una mediocridad. Muchas gracias, don Francisco. Y le pedimos también a don Demetrio pues algún eco sobre que él pueda recoger sobre esta llamada o esta unión entre martirio y llamada a la santidad. Sí, normalmente pensamos a veces que los santos son bichos raros, ¿no? O gente pues muy especial. Sin embargo, el Concilio Vaticano II nos lo ha recordado, lo que la Iglesia ha vivido durante toda su historia, que la vocación a la santidad es una llamada que Dios hace a todos y a cada uno de los hombres y mujeres que vienen a este mundo. Por tanto, esta es la llamada fundamental y la vocación fundamental de todos. Aunque esté uno muy perdido, aunque esté uno muy alejado de Dios, su vocación, su destino para el que Dios le ha creado es para que llegue a la santidad, es decir, para que se parezca a Dios del todo y plenamente. Entonces, algunos dicen, bueno, sí, pero si yo tuviera tales circunstancias favorables o si tuviera tales otras. No, precisamente los mártires nos recuerdan que esa vocación, esa llamada de Dios a la santidad se verifica incluso en las circunstancias más trágicas y más contradictorias que pueda vivir la persona. Por eso los mártires nos recuerdan a todos esta llamada fundamental a la santidad, que en cada uno se va a desarrollar y va a llegar a su plenitud por los caminos diferentes que Dios establece, ¿no? Pues, no sé, en la familia constituyendo un matrimonio cristiano, o en la vida consagrada, o en el sacerdocio, el pastoreo del pueblo de Dios, siendo uno joven, o niño, o adulto, o ya anciano. En cualquier circunstancia, la persona está siendo llamada continuamente por Dios a la santidad. Los mártires nos vienen a decir, mira, no tengas miedo, porque aunque las cosas se pongan muy mal, la llamada sigue siendo por parte de Dios una llamada a la santidad, y por tanto tú responde en la medida en que puedes y desde la situación en que estás a esa santidad que es tu vocación y es lo que te va a hacer feliz en la tierra y para toda la eternidad en el cielo.
Ayer aquí comentábamos un testimonio impresionante de un joven de 21 años, uno de nuestros mártires, un joven, el beato Bartolomé Blanco, que dirigía una carta a su novia Maruja y en el momento de despedirse de ella, una carta escrita la víspera de su martirio, le decía: oye Maruja, recuerda que lo único importante es ser santos, recuerda que lo único importante es el cielo, recuerda que solo hay una cosa importante en definitiva, ¿no? Yo creo que en el fondo esta ligazón que hace el cardenal Saraiva, diciéndonos que el martirio nos recuerda nuestra llamada a la santidad, pues nos está preveyendo sobre el riesgo que tenemos de que a veces las cosas urgentes nos distraigan de las importantes, porque en esta vida tenemos tantas urgencias a las que atender, ¿no? Tantas preocupaciones, ¿no? Como Marta, ¿no? Marta, que andas afanada y preocupada por tantas cosas, ¿no? Solo hay una importante, que es la santidad. Solo hay una importante, que es la meta de la santidad. Por caminos distintos, ¿no? Como decía nuestro hermano don Francisco Cerro, pues podrá haber un camino que pueda ser un camino martirial blanco o un camino martirial rojo, entregando la vida de golpe o entregando la vida poco a poco a sorbitos, ¿no? Pero lo cierto es que la vida no tiene sentido más que para entregarla a Dios, volviendo a aquel que nos la dio. La vida es un don de Dios y solamente tiene sentido pues desgastando nuestra vida para gloria de Dios. El caso es que hay otros muchos valores, por supuesto que los hay. La salud misma es un valor, pero los mártires testimonian que por ejemplo la salud no es un valor último, que nosotros los cristianos no vivimos para cuidar nuestra salud, sino que en todo caso cuidamos nuestra salud para poder dar la vida y para poder ser santos, ¿no? O sea que yo me subrayo este aspecto de que la llamada, el martirio es una llamada al recordarnos a todos, un recordatorio que solo hay una cosa importante, que es la vida en santidad, buscar en nuestra vida y consumirla para mayor gloria de Dios. Este es un aspecto central que fue subrayado en aquella homilía y que hoy, especialmente en este día de los mártires, de nuestros mártires recién beatificados, debemos de recordar. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy compartiendo estos micrófonos con don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Estamos comentando esa homilía que el cardenal Saraiva pronunciaba el día de las beatificaciones de los 498 mártires. Se preguntaba qué mensaje transmiten los mártires hoy en día a cada uno de los aquí presentes. Y decía él que vivimos en una época en la cual la verdadera identidad de los cristianos pues está muy amenazada. Y entonces ellos en su vida nos hacen una llamada a la coherencia, a la coherencia. Vamos a reflexionar sobre este aspecto, ¿no? Sobre el martirio como una llamada a la coherencia. Nos está recordando de esta manera que los mártires nos recuerdan que no únicamente tenemos que reafirmarnos en valores comunes, ¿no? Sino también en nuestra adhesión personal a Jesucristo, con su llamada específica a ser coherentes con su mensaje evangélico. Le vamos a pedir a don Demetrio que sobreabunde en esta reflexión sobre el martirio como llamada a la coherencia de vida. La coherencia, en principio, deberíamos definirla como la fidelidad a las propias convicciones o vivir de acuerdo con lo que uno es, con lo que uno piensa, con lo que uno siente. Es decir, vivir esa unidad interior que se manifiesta también externamente en los actos, ¿no? Hemos de saber que el ser humano, todos, pues somos pecadores, es decir, por defecto de naturaleza, pues rompemos fácilmente esa coherencia interna y esa expresión hacia afuera de lo que somos, ¿no? Pero ahí viene Dios en ayuda de nuestra debilidad. Por tanto, la coherencia no es una decisión voluntarista, en donde una persona dice, yo voy a hacer tal o tales cosas que me he propuesto, o voy a ser fiel a tales o cuales compromisos que he adquirido, sino que, y los mártires nos lo recuerdan muy bien,
es Dios el que manifiesta su fidelidad en la vida cristiana, porque Él es el que se ha comprometido con nosotros a mantenernos fieles, e incluso cuando no somos fieles, Él permanece fiel. Yo creo que la coherencia a la que se nos invita como cristianos es una coherencia que tiene como fundamento la fidelidad de Dios. Dios es fiel, más aún, es misericordioso, porque nosotros que fallamos tantas veces, encontramos en su gracia, en su perdón, la posibilidad de comenzar de nuevo, de recuperar lo perdido y de tender a la meta de la santidad a la que Él nos llama. Creo que en el caso de los mártires, esta coherencia y esta fidelidad de Dios aparece como muy claramente, porque ninguno de los mártires que estamos hoy celebrando y recordando, o de los mártires que a lo largo de la historia han existido, ninguno de ellos podría haber hecho el programa de vida de ser mártir, primero. Segundo, ninguno de ellos, por sus propias fuerzas, ha sido capaz en ese momento supremo de ser fiel y coherente hasta el final, sino que cada uno de ellos ha tenido que abrirse de par en par a la gracia del Espíritu Santo, que le vino en el bautismo y que se le dio especialmente en el sacramento de la confirmación, y que se le da en la gracia continua con la que Dios nos asiste día a día. Por tanto, cuando vemos cualquiera de los mártires, este joven que ayer recordábamos, o cualquiera de los que conocemos más de cerca, vemos qué bueno es Dios, que ha sido fiel, porque es Dios el que ha sostenido al mártir en el momento de la prueba. Nosotros muchas veces, los humanos, vivimos con ese miedo. ¿Qué será de mí? ¿Qué podré hacer yo? ¿Hasta dónde seré capaz? Son miedos que vienen pues de nuestra debilidad. Pero los mártires nos vienen a decir, no tengáis miedo, que Dios está con vosotros. Dios estuvo conmigo en el momento supremo de la prueba. Y por eso, porque Dios es fiel y no falla, es más fiel que lo pueda ser cualquier ser humano, por esto no os preocupéis, que si confiáis en Dios, podréis ser coherentes en cada momento de la vida, en ese martirio blanco al que antes ha aludido don Francisco Cerro, o en el martirio rojo, que es el de la sangre derramada por Jesucristo. Pero yo quisiera subrayar este aspecto, de que Él, Dios, es fiel, y por eso, con los dones del Espíritu Santo, particularmente con el don de fortaleza, nos sostendrá, o para derramar la sangre por Él si llega el caso, o para mantenernos fieles a nuestra propia vocación en cualquier circunstancia en la que tengamos que vivir. Entraríamos aquí en dos puntos que la doctrina católica sobre la gracia subraya continuamente. El primero es que el hombre por sí mismo no puede, ni siquiera puede observar las normas de la ley natural por mucho tiempo. Necesita la gracia, y la gracia de Dios continuamente nos acompaña aunque nosotros no nos demos cuenta. Si nos damos cuenta, lo disfrutaremos y le daremos gracias a Dios y continuamente le pediremos nuevas gracias. Pero aunque no nos demos cuenta, Dios está actuando. Ese es un principio fundamental, que Dios no nos abandona y que Dios, cuando nos ha traído a este mundo, lo que quiere es llevarnos a la plenitud. Y esto es lo que nos hace coherentes, apoyarnos en la gracia de Dios, dejar que Dios entre en nuestra vida porque Él es fiel y Él nos da su fortaleza. Y otro principio fundamental de la doctrina de la gracia en la vida cristiana es que Dios nos dará la gracia de la perseverancia final, si la pedimos con humildad. Yo creo que cada día, y así lo hacemos, hemos de pedirle al Señor esa perseverancia hasta el final, sean cuales sean las dificultades que nos tenga preparada la vida, ¿no? Porque Dios es fiel, su gracia es omnipotente, y Dios nos sostendrá, sean cuales sean las dificultades que tengamos que afrontar. Yo al mirar a los mártires, se me ocurre de pronto esta certeza que me da mucha confianza. Hay que ver qué bueno ha sido Dios con cada uno de estos individuos, que le ha sostenido a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este sacerdote, le ha sostenido incluso en el momento supremo de la prueba, de la tortura, en el momento supremo del testimonio. Qué bueno es Dios,
que lo es así con esta persona y lo será también conmigo, lo cual me da mucha confianza para pedirle a Dios cada día que no me falte su gracia, que me apoye en su gracia, y que si alguna vez me aparto de él, pues que él me tire de las orejas y me vuelva al camino del bien, porque es donde voy a ser feliz. Estaba recordando aquellas palabras de San Pablo en el 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, cuando dice él: fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, ¿no? Y aquellas palabras también de Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Verdaderamente creo que esta expresión que ha hecho don Demetrio remarca mucho pues ese sentido de impotencia. Yo estoy convencido que muchos oyentes estos días han dicho: pero si yo estoy seguro que yo no aguantaría, yo sería un cobarde, yo no sería capaz, ¿no? Y qué importante es que subrayemos este aspecto que ha dicho don Demetrio, viendo no a los mártires como unos superhéroes, sino viendo unos hombres de carne y hueso como nosotros, pero que han confiado plenamente en la gracia, que han confiado en Dios y le han permitido a Dios que haga el milagro en ellos, ¿no?, de ser mártires. Ser dóciles para que Dios haga, a pesar de nuestra debilidad, haga el milagro de que podamos ser mártires. Fíjate que cuando estaba yo escuchando las palabras sabias de don Demetrio, que fue profesor mío de Cristología y que he disfrutado escuchándole mucho siempre, digo que hay una idea que estaba remarcando él, que me recordaba el prefacio precisamente de los mártires. Ha sacado fuerza de la debilidad, haciendo de la fragilidad humana tu propio testimonio. Es decir, un poco remachando la idea tan bonita que nos decía, realmente es así. Es decir, realmente el Señor ha sacado fuerza de la debilidad y haciendo de la misma fragilidad humana el propio testimonio, porque lo que se canta en la vida de los mártires es sobre todo la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel y cumple sus promesas, y el hombre colabora a esa fidelidad, colabora entregando su vida, colabora sobre todo porque Dios nunca crea vagos, en el sentido de que Dios no lo hace todo, aunque es verdad, como decía muy bien, que es Él el que da la fuerza y es Él el que pone en nosotros toda esa capacidad de amor y de entrega, ¿no? Por eso qué bonito es esa idea continua remachada de que es el Señor, y cuando se beatifica a los mártires, sobre todo se canta las misericordias del Señor, se canta la grandeza del amor de Dios, y se canta también la grandeza de cómo en estas personas aparentemente débiles, ¿no? Creo que se comentaba de los primeros cristianos, de Santa Inés, creo que hay una que se celebra, creo que el 21 de enero, se decía que era una niña tan frágil que se asustaba cuando se pinchaba con una pequeña aguja, enseguida se asustaba, y sin embargo fue capaz, después de dar la vida por Jesucristo, ¿no?, y de entregar la vida por el Señor, para ahí que se manifieste pues eso tan bonito que dice el prefacio de los mártires: ha sacado fuerza de la debilidad, haciendo de la fragilidad humana tu propio testimonio. Lo que canta aquí es la fidelidad del Señor y la colaboración humana, siempre pobre, siempre frágil, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno de esos martirios tan impresionantes que se narran y que hemos leído todos estos días para unirnos a esta gran gracia para la Iglesia española que ha sido, y para la Iglesia universal, la beatificación de estos mártires, yo creo que todos hemos sentido esta impresión, ¿no? Pero Señor, pero si nosotros no somos capaces, si nosotros no podemos, si nosotros, pues eso como Santa Inés, si nos pinchamos una cualquier cosa y nos duele, si no somos capaces casi de ser coherente casi con muy pocas cosas, si nos necesitan en las parroquias y a veces no somos capaces de responder, si me cuesta mi compromiso de catequista, si me cuesta mucho estar ahí en Cáritas dando la cara por los pobres y tal, y sin embargo pues el Señor saca de la debilidad humana su propio testimonio. Esto es precioso, ¿no? Lo que cantaba tan bonito don Demetrio, ¿no? Dios es fiel. Además hay un texto precioso de la Escritura, ¿no? Dios es fiel, Él permanece fiel y Él hará posible lo que para nosotros es imposible, pero Él lo hará posible, ¿no? Yo saco como conclusión de estas dos intervenciones que habéis hecho, pues que la debilidad
no es obstáculo para el martirio, no es obstáculo. Casi es condición indispensable. Claro. O sea, pasa como la pobreza, cuanto más pobre es uno, más se luce la misericordia y el amor de Dios, cuanto más débil es uno. Eso también dice San Pablo. Tú citabas 2 textos de Pablo, hay uno famoso que es: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo dice también San Pablo, ¿no? Creo que esto contrasta mucho con el tipo ideal que hoy se nos presenta de hombre, en donde, inspirados en Nietzsche, pues no sé, como que la sociedad contemporánea pretende hacer superhombres en una competitividad terrible, donde el hombre experimenta frustraciones unas tras otras. Pero es un superhombre, el de Nietzsche, sin Dios, que no se consigue. Lo único que se consigue es, pues eso, o la frustración o la soberbia superlativa. Creo que los mártires, estamos estos días dando vueltas a su testimonio, y el mensaje cristiano que brota de Cristo, el primer testigo, es un mensaje para todos, precisamente para los que se sienten débiles, porque la fuerza de Dios quiere lucirse en nuestra debilidad. Ahora, me vais a permitir que añada un matiz. La fuerza de Dios quiere lucirse y se manifiesta en nuestra debilidad. La debilidad no es obstáculo para el martirio. Ahora, sí que convendría subrayar, aquí hablando de la coherencia, del martirio y coherencia, que lo que sí que es un obstáculo para el martirio y sobre todo para la santidad es no nuestra debilidad, sino quizás la mentalidad secularizada que se nos puede colar. Es decir, el hecho de que a veces tenemos un cristianismo que hace unas componendas con el mundo, ¿no? Que uno pretende ser cristiano sin que se diferencie sustancialmente de la mentalidad mundana, ¿no? O sea, ser de Cristo y ser del mundo al mismo tiempo. Pues pretendiendo jugar a 2 bazas, a dos cartas en su vida. Eso sí sería un obstáculo, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Ese matiz es importante. Ese matiz, claro, sí. Ese matiz creo que es importante porque ciertamente la debilidad nuestra no es obstáculo, pero ojo, lo que sí que es un obstáculo es el que uno pretenda ser cristiano mundanizado, ¿no? Y renuncie a cristianizar el mundo y caiga en la mundanización del cristianismo. Claro. Eso es un riesgo de nuestros días. Exactamente. Jean Lafrance, que es un autor espiritual que a mí me gusta mucho, Jean Lafrance, que murió hace unos años, él dice que normalmente nos jugamos la santidad en saber distinguir 2 palabras que parecen lo mismo, pero son muy distintas. El no quiero del no puedo. Él decía con mucha sabiduría que la santidad consiste en saber distinguir estas 2 palabras, no quiero de no puedo. Y decía él que cuando yo le digo a Dios, Señor, yo no puedo, pero quiero o deseo, esa es la santidad. En el fondo, y eso es un poco, está expresado en los mártires, y está expresado en las personas. Claro, cuando yo, como decías muy bien, cuando hay una mentalidad secularista que dice que bueno, incluso hasta pone en tela de juicio si vale la pena, porque pone otros valores a veces más importantes que dar la vida o la seriedad del seguimiento de Cristo, pues entonces claro, ahí es donde está la gravedad. El mundo de hoy dice, yo podría con la gracia de Dios, pero no quiero. Claro, ahí se acaba la santidad, porque Dios no va a forzar nada. La santidad, el martirio, sería propiamente decir, yo Señor no puedo, porque no tengo fuerzas, porque no, pero deseo, quiero, ¿no? Ahí está la idea también tan bonita de Teresita de Lisieux, que decía que su gran tesoro eran sus deseos y que Dios no puede poner en el corazón deseos irrealizables, ¿no? Pero ese matiz que haces me parece muy importante, ¿no? O sea, decir, es verdad que Dios se luce en la debilidad, como hemos dicho, es verdad, pero también es verdad que yo debo desear, debo no pactar con la mediocridad del mundo, no debo pactar quizás con una mentalidad a veces secularista, que tú no puedes, tú... Precisamente estamos en esta mentalidad hoy del mundo que a veces nos mete dentro de la Iglesia como que es una sensación de que bueno, pues no, pues esto no tiene solución, si esto no, pero tú qué vas a hacer, pero tú qué vas a aspirar, pero tú qué vas, pero si esto no, y además bueno, hay que hacer otra cosa, no te tomes tan en serio el Evangelio, que eso es para unos cuantos locos, ¿no? Yo creo que en ese sentido qué hermoso es ese matiz, ¿no? Pero a mí me parece que la santidad y el martirio está en estos 2. Los mártires para mí han dicho los santos, yo, Señor, no puedo, pero deseo, quiero, y aquí está mi vida, aquí estoy ofreciendo mi vida, ¿no? Entregándote mi vida para que tú te luzcas en mi pobreza, ¿no? Ahora, cuando yo le digo al Señor, que sería la mentalidad hoy deicista a veces, ¿no? Yo, aunque Señor, yo no
yo no lo deseo, no quiero, o yo veo que esto no tiene solución, o veo que esto, pues claro, entonces cuando tiro yo la toalla a la santidad, pues entonces Dios no tiene nada que hacer, claro, muy poco, porque el Señor respeta tantísimo nuestra libertad que no hará nada sin contar con nosotros, claro. Bueno, pues creo que como conclusión esa distinción que don Francisco nos ha hecho, ¿no? Pues entre el no puedo y no quiero, pues creo que nos puede iluminar mucho. Nosotros queremos ser santos, ¿no? Lo suplicamos, somos mendigos de ese don, lo mendigamos como algo que nos supera, como que es un regalo gratuito. Pero sin embargo, aunque partamos de esa conciencia de impotencia personal, Dios es el que realizará el milagro. Confiamos plenamente quien comenzó en nosotros, ¿no?, la obra buena, él mismo la llevará a término. Vamos a tener ahora un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta edición especial de este programa de Catecismo de la Iglesia Católica. Lo estamos haciendo hoy en compañía de don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Y al igual que hicimos en el programa también monográfico de ayer sobre este aspecto, hoy queremos también dejar que los mártires nos hablen, que su testimonio nos interpele. Y vamos a echar mano de algunos testimonios de estos mártires. Hoy en concreto lo hacemos de Prudencia Canelles. Prudencia Canelles, que fue pues una laica que nació el 5 de agosto de 1884 en San Celoni, Barcelona. Contrajo matrimonio en el Santuario de la Virgen de Montserrat en 1927. Animada de carácter y de un natural caritativo, muy sensible siempre hacia las desgracias del prójimo, ella perteneció a las conferencias de San Vicente de Paúl y a la cofradía de la visita domiciliaria. O sea, muy entregada esta mujer, ¿no?, a las obras de caridad. Con frecuencia visitaba a personas necesitadas y no tenía reparos, ¿no?, en pedir recursos y sacar dinero de un sitio y de otro, ¿no?, para las personas necesitadas. El 21 de julio de 1936, Prudencia, viendo que el refugio de algunos religiosos en una tienda cercana al santuario no era seguro, que corrían peligro por encontrarse demasiado cerca del templo y que podían ser delatados, les invitó a esos religiosos a esconderse en su casa, cosa que hicieron al anochecer para no ser descubiertos. Ahí estuvieron 2 días y el día 23 de julio los milicianos hicieron un registro en la zona y dieron con el escondite de los religiosos. Los fusilaron en el acto y amenazaron a Prudencia y a una amiga suya llamada Teresa para que guardaran silencio sobre los hechos. Pero se ve que le remordió la conciencia, no se quedaron tranquilos y poco después los milicianos regresaron de nuevo a la casa de Prudencia y se la llevaron presa. La especial vinculación de Prudencia con la comunidad de religiosos se explica por el hecho de que estos habían visitado con frecuencia a su marido. Le habían atendido a su marido, que había estado enfermo de tuberculosis, llevándole la comunión y administrándole los últimos sacramentos. Y ella por ello había querido después también, por ello y por su fe cristiana, no había querido acoger a aquellos religiosos. El caso es que se la llevaron presa y la noche del 23 de julio de 1936, en el camión, la subieron en el camión que llevó a fusilar a dos religiosas franciscanas y otros religiosos del barrio, como el hermano Pau Noguera. Fue acribillada en la carretera llamada La Rabasada. Lazos de sangre la unieron al grupo que moría con ella, así como a los religiosos fusilados en su propia casa 2 días antes. Tenía 51 años cuando fue martirizada, la beata Prudencia Canelles. Os voy a pedir que tengamos un comentario y un eco de este testimonio martirial. Don Demetrio, por favor, si nos puede hacer un comentario. Bueno, pues desatada la persecución religiosa, ya se ve que estas personas no estaban en el frente de la guerra y que no estaban empuñando ningún fusil ni pues llevaban en su cartera ningún carné, ¿no? Sencillamente pues vivían de manera sencilla la fe, la caridad que Cristo nos ha enseñado con los pobres, en este caso con los religiosos necesitados que vivían enfrente de su casa, ¿no? Y cómo pues esa actitud, sin más, que a ella le honra de ser hospitalaria
de ser católica, de ser una mujer de bien, pues es justamente la que provoca el odio y el deseo de deshacerse de ella, ¿no? A mí me parece que se repite, como en todos, esa triple condición que la Iglesia pone para declarar mártir a una persona. Primero, que haya muerto realmente, y esto se demuestre por testigos. Segundo, que haya muerto por odio a la fe. No basta cualquier muerte, sino que ha de ser, pues eso, por ese odio a Dios, a la religión y a la persona que lo está viviendo, ¿no? Y el tercero y más importante de los elementos, pues que esta persona haya acogido esta ejecución con amor, glorificando a Dios y perdonando a sus verdugos o a las personas que le matan, ¿no? Esta es una constante que ayer analizábamos y que me parece importante tener presente, ¿no? ¿De dónde brota esa reacción, ese morir amando, no morir matando? Muere matando el kamikaze o el hombre bomba, ¿no? Un cristiano, un mártir, no muere matando, sino que muere amando. Es decir, muere difundiendo un perfume que es el del amor más grande. Y ese amor llega hasta nosotros, ese perfume llega hasta nosotros, y es un amor que construye la nueva civilización del amor, ¿no? Es lo más bonito de estos mártires. Si tenemos que recordar los detalles de su martirio en este lugar, de esta manera, en esta fecha, por tales circunstancias, no es para regodearnos en aquellas trágicas circunstancias, sino para que brote como de un frasco de perfume ese amor que esta mujer derramó con su sangre y que es lo que la Iglesia nos propone hoy como modelo, ¿no? El amor del perdón, el amor de glorificar a Dios, el amor que es más fuerte que la muerte, el amor que es más fuerte que el odio y que el pecado, el amor que brota justamente de una persona que ha conocido a Jesucristo y que se ha dejado amar por Él y que se parece a Jesucristo incluso en la muerte, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Don Demetrio, perdón, y a don Francisco le pedimos también un comentario. A mí me ha impresionado mucho porque lo conocía, lo había leído yo este testimonio, por dos cosas principalmente. Primero, por ser una mujer laica, es decir, una mujer casada. A mí me impresiona mucho eso, es decir, cómo la santidad, como hemos hablado tantas veces, y el martirio es para todos. Lo que estábamos hablando, esta mujer es una mujer sencilla, una mujer, podríamos decir, del pueblo, una mujer del pueblo, una mujer que vive en su casa, que atiende a su marido, y esto es muy importante porque a veces pensamos como que la llamada a la santidad o la llamada al martirio son personas extraordinarias, o a mí ese matiz me impresionó mucho cuando leí el testimonio de esta mujer, ¿no? Es decir, es una mujer como nosotros, de nuestra pasta, o sea, es decir, es alguien que ha vivido y que vive en un contexto total y absolutamente laical. Es decir, esta mujer, por ejemplo, no vive en un monasterio, no vive en una casa de religiosos, no vive en una parroquia, ¿no? Es una mujer del pueblo, sencilla, ¿no? Como explicaba muy bien don Demetrio, que es un matiz también precioso, ¿no? Es decir, es una mujer que, y además que también la van a buscar, es decir, ella no está en el frente, por lo tanto no es una mujer que tenga unas ideas de un tipo que puede de estilo de otro, no es, sencillamente es la mujer que vive y trata de ser coherente con su fe cristiana, católica, pero que es una mujer que vive inserto en el pueblo, inserto en la gente, es una mujer laica, es decir, es una mujer ni siquiera es consagrada, o sea, en el sentido de que no es, aunque pertenezca a las vicencianas, o sea, tenga este carisma de San Vicente de Paúl y tal, pero es una mujer que realmente es sencilla del pueblo, lo cual esto a mí me da ese matiz muy importante, ¿no? O sea, me parece que es muy importante eso. Y lo segundo, algo que también siempre la Iglesia ha potenciado mucho y que se ve clarísimamente en esta mujer, que es la acogida.
eso que está hoy tan de moda, ¿no? La acogida. Esta mujer no le importa acoger a estos pobres frailes que luego realmente por ellos se jugó la vida, lo cual es también precioso. Es un testimonio muy actual, laica, mujer y acogedora. Eso que tanto hablamos a veces hoy de ser acogedores, claro, la acogida llevada hasta el último término y hasta el último extremo se puede no jugar la vida por ese acoger, como tantas personas acogiendo a veces a enfermos o acogiendo a epidemias, a personas en epidemias, pues también se han contagiado. Lo cual esta mujer, cuando hace esa acogida a estos hombres de Dios, a estas personas que están en peligro, a estas personas que se están jugando la vida, ella también corre ese mismo riesgo, ¿no? Lo cual también es precioso. Además, don Francisco me estaba sugiriendo esta reflexión última de la acogida de esta mujer, el hecho de que ella acoge, además de una manera específica, a unos ministros de Cristo, ¿no? Claro. A unos hombres de Dios. O sea que verdaderamente creo que esto hay que decirlo, pues que tiene pues un valor muy especial, pues en un contexto laicista, secularista, claro. En el que a veces nosotros nos puede costar sacar la cara a la Iglesia. Claro. Hoy en día a veces puede ser verdaderamente martirial el que alguien tenga que dar un testimonio de defender a la Iglesia. Claro. Y cuando parece que el deporte nacional en un contexto secularista puede ser criticar la jerarquía de la Iglesia, porque etcétera, y cargar las tintas, etcétera, el que ella diga, no, yo acojo en mi casa al hombre de Dios. Claro. Y el que recibe al enviado de Cristo, a Cristo mismo recibe. Claro, exactamente. Eso pensaba yo, ese texto del Evangelio, que quien da ayuda a un profeta, o paga de profeta, quien da un vaso de agua no quedará sin recompensa, que dice Jesús, ¿no? Pues aquí está clarísimamente expresado, ¿no? O sea, y luego también lo que decías, lo que acabas de comentar, ¿no? Que era también un poco algo yo subrayaría, ¿no? Ese jugarse la vida sin tener pues ningún reparo en acoger a la Iglesia, ¿no? Es una acogida a la Iglesia porque representado en estos sacerdotes, en estos frailes, en estos monjes, ¿no? Es la acogida a la Iglesia, en que a veces nos cuesta tanto acoger y tanto parece como que nos da vergüenza, parece que nos da cuando hay gente que hace alarde de las mayores barbaridades, ¿no? Nosotros no somos capaces de manifestar con nuestra sencillez que somos creyentes, que somos cristianos, que no tenemos ningún miedo a manifestar, incluso a acoger a las personas, aunque eso a veces lleva consigo, pues muchas veces una impopularidad, que es lo que le pasa a esta mujer. Está clarísimamente que era impopular, y entonces, pero claro, ahí también hay una idea muy bonita, y es que esta mujer no comete un pecado de omisión que podría haberse cometido, es decir, pecado de omisión es no hacer el bien que podamos, es no estar a la altura de la circunstancia en ese sentido. Esta mujer sí está a la altura de la circunstancia, sí que no comete ese pecado porque acoge a estos, sabiendo que muchas veces la acogida y la hospitalidad que tanto hablan también los frailes y sobre todo la espiritualidad benedictina y toda la espiritualidad cisterciense, la espiritualidad de la acogida pues lleva consigo muchas veces martiria. La verdad es que en una cultura con bastantes ribetes anticlericales como la nuestra, ¿no? Que por desgracia pues es algo que nuestra historia pues es un poco como el Guadiana, que a veces vuelve a aflorar, etcétera, ¿no? En una cultura un tanto anticlerical, yo creo que es muy bonito este testimonio de la defensa de los ministros de Cristo. Yo una cosa que a veces he observado y la comento y os pido a vosotros dos que veáis si también os ha ocurrido o lo habéis percibido. A veces cuando uno va a otros lugares, ¿no? Igual está, por ejemplo, en un contexto de pues anglófono en Inglaterra o está en Roma y pues a veces te impresiona a un sacerdote andando por las calles de otros lugares, pues el hecho de ver cómo los fieles católicos al ver a un sacerdote se alegran y se identifican con él y le dicen "Good morning, Father", buenos días, padre, y por las calles de Roma lo mismo, ¿no? Buongiorno. Y te impresiona ver unos cristianos que lejos de avergonzarse, lejos de alguna manera de acomplejarse, ¿no? Por identificarse con su pastor, dan testimonio público de su afecto y su cariño hacia él. Eso a mí me llama mucho la atención, porque digamos que en nuestro ambiente un tanto anticlerical, yo también he sido testigo de que ves cómo los jóvenes que están en esa edad adolescente se cruzan contigo, digo en España, se cruzan contigo por las calles, y si él va solo, si el joven va solo, se cruza con el sacerdote y le dice "Buenos días, José Ignacio", tal. Pero tú te das cuenta que cuando va en cuadrilla,
y ya no se atreve a saludarte en cuadrilla delante de los demás y comienza ya a tener un peso del respeto humano y de la vergüenza y ya hace como si no te ha visto, ¿no? Es decir, creo que este testimonio martirial también tiene una aplicación concreta importante, ¿no? Que es que no nos avergoncemos de nuestra adhesión gozosa a nuestros pastores, ¿no? Y que testimoniemos también el amor a ellos, el amor a Jesucristo, ¿eh? Pero también hay que reconocer que también en nuestra España, yo lo he comprobado ahora en muchísimas visitas como obispo, ¿no? Que realmente la gente en general siente una gran alegría y un gran gozo al ver a su pastor, ¿no? Y yo que siempre he ido de sacerdote, ahora ya de obispo más todavía, claro, pero cuando he ido siempre de cura, hay muchísima gente que en cualquier lugar donde ve un sacerdote se alegra y se goza, ¿no? Eso es verdad en general. También puede haber, como dices, contextos donde realmente no haya ese gozo y esa alegría. Incluso puede haber casos de que te insulten, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido también tenemos que reconocer que existe también, gracias a Dios, muchísima gente que goza. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que le escuchaba un día. Creo que era a Jesús Ángel, era don Jesús Ángel, el obispo de Jaca, ¿no? Que yo creo que en ese sentido, a veces lo que dicen las encuestas no coincide con lo que vivimos día a día en la calle nosotros, ¿eh? Y en la gente y en nuestras parroquias, no es verdad eso. Me vais a permitir que haga una referencia a otro mártir que fue beatificado el año 1997 por Juan Pablo II, a otro mártir también de la persecución religiosa, que fue el Beato Pelé, aquel gitano mártir. De Barbastro, en efecto. De Barbastro, ¿no? Sí. Digo que me ha... Del Rosario. Eso es. ¿Y sabéis por qué lo he recordado? A raíz de este testimonio que hemos leído de la Beata Prudencia Canelles. Pues lo he recordado porque también el Beato Pelé fue también un mártir de esa adhesión. Él resulta que, bueno, sabéis que su historia, él no había sido educado en la religión católica, sí bautizado, pero vamos, él había contraído matrimonio por el rito gitano. Más tarde él tuvo una conversión al cristianismo, se acercó a los sacramentos y era públicamente conocida su adhesión fuerte a Jesucristo, y en ese contexto de la persecución religiosa era un hombre de gran personalidad, que no se ataba a nada ni a nadie. Todo el mundo sabía que era un personaje peculiar. Y estando en la plaza del municipio, él allí vio cómo un sacerdote era apresado y era maltratado. Y él, en vez de evitar y escaparse de aquella situación, ¿no?, embarazosa, él se acercó con el desparpajo suyo, ¿no?, y dijo: Virgen, ayúdame, tantos hombres contra uno y además inocente. Y esas palabras suyas, dichas con jocosidad, ¿no?, fueron las que le llevaron a ser detenido, llevarle a la cárcel. Intentaron arrancarle el rosario, que no lo consiguieron, porque él se agarraba, vamos, como una auténtica lapa al rosario y no abría las manos para quitárselo, y eso le llevó al martirio, ¿no? Creo que también me ha hecho recordar el testimonio de Pelé, del Beato Pelé, porque también él fue un mártir de la defensa, en la defensa de los ministros de Cristo, ¿eh? Que creo que es algo verdaderamente bien hermoso, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en la homilía de beatificación del Beato Pelé, hablaba de que a vosotros os llamo amigos, porque habéis sido capaces de compartir también esa persecución y ese motivo de identificación con Jesucristo, identificaros con vuestros ministros. Serían muchísimos más, sin duda alguna, los mensajes y los testimonios de mártires que podríamos escuchar. Pero vamos a quedarnos en el de la Beata Prudencia Canelles. Quisiera yo agradecer y también pedirles a don Francisco y a don Demetrio pues una última palabra con la que nos despidamos. Hemos dedicado 2 días especialmente a profundizar en la espiritualidad martirial, y creo que antes de que demos la bendición final de despedida de este programa, en este día de los beatos, de los 498 beatos mártires, pues os voy a pedir una reflexión de despedida y de llamada también, ¿no?, a la devoción y a nuestra adhesión hacia estos mártires que la Iglesia nos ofrece como beatos. Don Demetrio, por favor. Pues después de todo lo comentado, que podríamos seguir comentando indefinidamente, la fiesta de los mártires creo que es para todos un motivo de confianza y de esperanza, porque, como decía en estos días la homilía de, no sé si es del cardenal Saraiva o del
sí, el canal ya citaba unas palabras de Ratzinger, ¿no? El mártir manifiesta la verdad del hombre y el límite del poder humano. A veces los poderes humanos se consideran omnipotentes y no es así. Es Dios el único omnipotente. Y el corazón humano se somete a Dios, y en estos casos, como vemos, pues manifiestan la grandeza del corazón humano y hasta dónde llega el poder humano, o el poder que se cree omnipotente, ¿no? Yo pediría a los beatos mártires que nos concedan a todos la libertad de servir solo a Jesucristo como Señor, y de esta manera poder ser levadura y fermento de reconciliación, de paz, de unión entre todas las personas con las que convivimos, ¿no? Esto va a venir del amor, y del amor fuerte de Dios, y no de otras fuentes. Don Francisco. Pues yo lo que diría finalmente sería que los mártires nos enseñan, para mí, la clave de toda la vida cristiana, que es vivir, como dice la carta a los Filipenses, con los sentimientos de Cristo. Yo creo que esto es un poco lo que a mí me sugieren estos hombres y mujeres que vivieron con los sentimientos de Cristo. Por lo tanto, personas que supieron perdonar, que supieron construir desde la reconciliación, porque fueron hombres y mujeres abiertos a todos. Ellos no dejaron albergar en su corazón, y por eso murieron, ni un ápice de odio, ni de venganza, ni de una actitud, sino sencillamente de perdón y de reconciliación. Y a mí me parece que esto es precioso, ¿no? Vivir con los sentimientos de Cristo, vivir con el corazón de Cristo, que en el fondo es pues la clave de toda nuestra santidad y la clave de toda nuestra vida. Vivir con los sentimientos de Cristo es hacer y construir una sociedad mejor. Es decir, los mártires son, como los santos, los mejores hijos de la Iglesia. Por lo tanto, son los que verdaderamente nos enseñan cómo vivir, incluso en este tiempo, ¿no? Y siempre. Pues, si os parece, voy a concluir leyendo el último párrafo, que es una buena conclusión, el último párrafo pronunciado por el cardenal Tarsicio Bertone en la misa de acción de gracias que tuvo lugar en San Pedro del Vaticano al día siguiente de las beatificaciones. Y él concluía su homilía de la siguiente forma: Dios quiera que esta beatificación suscite en España una fuerte llamada a reavivar la fe cristiana e intensificar la comunión eclesial, pidiendo al Señor que la sangre de estos mártires sea semilla fecunda de numerosas y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, así como una constante invitación a las familias fundadas en el sacramento del matrimonio a que sean para sus hijos ejemplo y escuela del verdadero amor y santuario del gran don de la vida. Pidamos al Señor que el ejemplo de santidad de los mártires nuevos alcance para la Iglesia en España y en otras naciones muchos frutos de auténtica vida cristiana, un amor que venza la tibieza, una ilusión que estimule la esperanza, un respeto que dé acogida a la verdad y una generosidad que abra el corazón a las necesidades de los más pobres del mundo. Que la Virgen María, Reina de los Mártires, nos obtenga de su divino Hijo esta gracia que ahora con total confianza le pedimos. Le pido a mis hermanos obispos, don Francisco y don Demetrio, que se unan a mí en esta bendición que impartimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado.